Hola estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que hayan pasado bien las vacaciones, que todos se encuentren bien. Hoy vamos a ver el trabajo práctico que tiene que ver con los pueblos originarios de América Latina. En el práctico anterior ustedes habían visto la Edad Media, cómo se desarrolló esa Edad Media y su finalización. Durante la Edad Media en Europa, eh, creció el poder de los señores feudales y los reyes habían perdido cada vez más poder a partir de la caída del Imperio Romano, la caída después de los reinos germanos, eh, sobre todo del Imperio Carolingio, y comenzaba un proceso de fragmentación del poder donde los reyes ya no iban a poder controlar el territorio, había invasiones, y los señores se encargaban a partir de sus castillos, sus tropas, de controlar distintos feudos, pedazos de territorio que antes eran parte del reino. Bien, después vimos cómo al finalizar este periodo, después de la crisis del siglo XIV, de la peste, los reyes, junto con las ciudades, los burgos, empiezan a recuperar el poder y centralizar el poder en detrimento o en contra de retirarle de nuevo esos poderes de vanes, los poderes del Estado de tener ejército, cobrar impuestos, también de ejercer justicia que tenían los señores, ¿sí? Los reyes vuelven a controlar el poder, eh, aliados a las ciudades, a los burgueses que vivían en las ciudades. Se termina la Edad Media y comienza en Europa la Edad Moderna. En este momento, ¿sí?, nosotros ahora nos vamos a trasladar al continente americano, antes de la llegada de los españoles, que se da en 1492, o sea, al finalizar el siglo XV. ¿Sí? Antes de eso, antes de que llegaran los españoles, de que llegara Colón y de que conquistaran a todos los pueblos indígenas, ¿sí?, en América Latina existían los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que se les llama, ¿sí?, de la época precolonial, o de la época eh, anterior a la llegada de los españoles, de los portugueses, de los ingleses, ¿sí?, de todos los europeos que vinieron a conquistar América, ¿bien?, que vinieron a extender sus territorios, a crear grandes imperios, en detrimento, ¿sí?, o a costa del saqueo de los pueblos originarios, eh, de la matanza, de las guerras. Hoy lo que vamos a ver entonces es quiénes vivían antes y cómo se organizaban estos pueblos, estos distintos pueblos, porque antes de la llegada de los europeos en América coexistían un montón, muchísima cantidad de pueblos que tenían diversa lengua, diversa organización social, tenían diversa organización política, tenían diversas economías. Vamos a ver en este práctico, en el inicio del práctico del material, ustedes tienen, ¿sí?, una breve explicación. Algunas de estas sociedades que existían desde hace mucho tiempo continuaban siendo sociedades que vivían de forma nómada, o sea que se movían por el territorio y no estaban en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque eran sociedades cazadoras-recolectoras y muchas también vivían de la pesca, ¿sí? Entonces se movían de acuerdo a la búsqueda de alimentos, los animales para cazar, frutos para recolectar y peces para pescar. Entonces se movían por el territorio y no se quedaban fijos, ¿bien?, y vivían en pequeña cantidad de personas que componían la familia o la familia extendida, ¿sí?, una familia amplia.
pero poco a poco, y también otras de las sociedades, comenzaron a practicar la agricultura y la ganadería, ¿sí? Por eso se fueron sedentarizando, se fueron quedando quietos, se establecieron en un lugar determinado, levantaron aldeas, ¿sí? Empezaron a vivir entre mayor cantidad de personas, porque tenían que establecerse para cuidar los animales que domesticaban y las plantas que cultivaban, ¿sí? Por lo tanto, como tenían los alimentos en un lugar, empezaron a quedarse quietos. Esa es la palabra, se define como sedentarización, ¿sí? Se asentaron en un lugar fijo, no se estaban moviendo por todos lados. ¿Bien? Y algunos de otros pueblos, ¿sí? Lograron construir estados o imperios, ¿sí? Enormes ciudades, eh, grandes recaudaciones de tributos a partir de que conquistaban otros pueblos, el desarrollo de sistemas agrícolas sofisticados, con canalizaciones de los ríos eh, y de los cauces de agua para mejorar sus sistemas agrícolas, caminos interconectados que permitían mayor comunicación, ¿sí? Y comercio inclusive entre distintos pueblos. ¿Bien? Este periodo se lo conoce con el nombre de prehispánico porque es anterior a la llegada de los españoles, porque los primeros que llegaron fueron los primeros que llegaron desde Europa fueron los españoles, ¿sí? En el viaje de Cristóbal Colón, ¿sí? Anterior a la llegada de los hispánicos, de los españoles, ¿bien? Se cree entonces, ¿sí? En la creencia general de la población, en el sentido común, como se dice, ¿sí? Lo que piensa la gente en el común, es que los indígenas eran pueblos muy atrasados y que con la llegada de los europeos, ¿sí? Recién ellos consiguieron o alcanzaron un desarrollo civilizado, ¿sí? Un desarrollo de una sociedad civilizada como la que traían los europeos. En realidad, los estudios de historia, antropologías y otras carreras de las ciencias humanas muestran todo lo contrario, ¿sí? Que estos pueblos, antes de la llegada de los españoles, ya mostraban ser pueblos con un gran desarrollo, ¿sí? Autónomo, quiere decir independiente a los españoles, los portugueses y los ingleses, holandeses que llegaron desde Europa, ¿sí? Tenían grandes construcciones monumentales de templos, palacios, ¿sí? Ciudades muy grandes, bien edificadas, planificadas, ¿sí? Sistemas políticos muy bien desarrollados, eh, una gran cantidad de obra pública, crecimiento de la ciencia, inclusive fueron muy importantes los estudios de astronomía que tenían, ¿sí? Un sistema de escritura, de contabilidad, y también lo que hablábamos de las canalizaciones de los ríos para mejorar sus sistemas productivos. Bien, como también del desarrollo del comercio y del intercambio entre los distintos pueblos. En la primera hoja que ustedes tienen del material, ¿sí? Les comienza contando las distintas etapas en que se fue desarrollando los distintos pueblos de América, ¿sí? Lo primero que tienen son el desarrollo de sociedades cazadoras-recolectoras, como ya hablamos, sociedades cazadoras-recolectoras y alguna también que sobrevivía de la pesca, sí que se movían por el territorio, que eran nómadas. Otras que se fueron sedentarizando y poco a poco fueron reemplazando la caza, la recolección y la pesca por sistemas agrícolas, sistemas de producción agrícola de alimentos,
y también sistemas ganaderos de producción de animales, ¿sí? De domesticación de animales. Bien, y se fueron asentando en aldeas, se fueron sedentarizando. El periodo alcanzado por algunos de estos pueblos, que ya lo vamos a ver, que son los más importantes, los mayas, los mexicas o los aztecas y los incas, ¿sí? Que lograron el desarrollo de una forma de ciudades-estados y otros de imperios. Lograron expandirse en el territorio y lograron someter a otros pueblos y controlarlos a partir del cobro de tributos, ¿sí? Y de la superioridad eh, en las armas, ¿sí? Estos grandes imperios ya empezaron a tener una autoridad centralizada, como en Europa era la del rey, ¿sí? Acá van a tener también sus propios jefes de estos imperios, que a su vez, por lo general, son divinizados, o sea que son considerados dioses, eh, y la sociedad va a estar fuertemente jerarquizada, quiere decir fuertemente dividida entre unos pocos que tienen cada vez más poder, sobrevive el trabajo de esta gran mayoría, que por lo general son una mayoría que no tiene poder y que son pobres. Bueno, recordemos entonces que aquellos que alcanzaron a construir estados cada vez más importantes, más grandes, más extensos, con mayor recursos y con poder más centralizado, ¿sí? Y sociedades más jerarquizadas, fueron tres estas sociedades. Por un lado los mayas, por el otro lado los aztecas y por el otro lado los incas, ¿sí? Nosotros lo primero que vamos a hacer es ubicarlo en el mapa, donde ubica a a las tres potencias o a las tres culturas que más desarrollo tuvieron, ¿sí? Por un lado, los incas, el imperio inca, que llegó desde el norte de Argentina y el norte de Chile, pasando por Bolivia, Perú y Ecuador, ¿sí? En la zona de los Andes, ¿sí? Porque recuerden ustedes que está la zona donde está la cordillera de los Andes, que llega de sur hasta el norte, ¿sí? De toda América del Sur. Bien. Por otro lado, esta región que se conoce como Mesoamérica, ¿sí? Donde estaban los aztecas, que están en la zona central del actual territorio de México, ¿bien? Y los mayas, que están en la península de Yucatán, también en México, y en los países de Centroamérica, que serían Honduras, El Salvador. Bien, una vez que nos ubicamos en el mapa donde estaban estos tres grandes imperios, son los que vamos a ver ahora en este momento, ¿sí? Vamos a ver cómo se desarrolla cada una de estas tres culturas. Se producía entre ciudades-estado, ¿sí? O confederaciones y alianzas defensivas que se organizaban entre distintas ciudades eh, para defenderse de los ataques de otras ciudades mayas, ¿sí? Hubo un periodo de gran enfrentamiento entre las distintas ciudades o confederaciones. En la cultura maya, desde el año 2000 a.C., hace muchísimo tiempo atrás, se instalaron los primeros pobladores en la región, que eran sociedades cazadoras y recolectoras, y que fueron a partir de los años y de los siglos, convirtiéndose en sociedades sedentarias que practicaron la agricultura, ¿bien? Y que desarrollaron ciudades, un sistema político, su propia economía, forma de producción, cómo se producía en ese momento la agricultura, el comercio y la creación de grandes ciudades, monumentos, templos, ¿sí? Estas grandes civilizaciones, ¿sí? Eran estados
teocráticos, como se le conoce, porque el poder en las ciudades lo manejaban los sacerdotes, ¿sí? A su vez, sobre el año 1000 hasta la conquista de los españoles de esta región, 1697, se abre un periodo de grandes guerras y conflictos entre las ciudades-estados o las confederaciones o alianzas defensivas que se organizaban entre distintas ciudades para defenderse de los ataques de otras ciudades. Bien, por eso también eran estados donde había una fuerte militarización y los jefes militares tenían mucho poder. Entonces, por lo tanto, si los sacerdotes y los referentes religiosos, ¿sí?, que ahora vamos a ver cuál era su religión, tenían mucho poder, también lo tenían los jefes militares en los pueblos mayas, ¿sí? La cultura maya tenía en común una lengua, una forma de organización en común, pero ¿sí?, no tenía un sistema político unificado. Quiere decir que no lograron construir grandes imperios con una autoridad central y con la conquista de otros pueblos o de otras culturas y de la ampliación de un territorio unificado, sino que ahora vamos a ver si el gobierno maya se basa en lo que se conoce y lo que ustedes van a tener en el trabajo práctico que analizar, ciudades-estado. No llegaron a formar imperios como si lo hicieron los aztecas o mexicas, se les puede llamar de las dos maneras, o los incas, ¿sí? En cambio, los mayas, al no formar imperio, desarrollaron una forma de gobierno que se conoce como ciudades-estado. Las ciudades-estados significa que cada ciudad, ¿sí?, comprendía tanto el centro urbano, ¿sí?, la ciudad en sí misma, como el territorio circundante, los territorios de campo, ¿sí?, para producir, que le rodeaban. Eso era una ciudad-estado, quiere decir que cada una de las ciudades era un estado. Bien, una ciudad maya era un estado, la otra ciudad maya con su territorio circundante era otro estado, bien, y podían o intercambiar o hacer la guerra o tener alianzas, ¿sí? Pero cada uno tenía su propio gobierno y por lo tanto eran estados diferentes, ¿sí? Estos estados, ¿en qué estaban basados? En las ciudades. Lo más importante entonces era la ciudad con su territorio circundante. Eso comprendía un estado que tenía su propio gobierno. Cada ciudad maya, ¿sí?, o las ciudades mayas más importantes, tenía su propio gobierno y se enfrentaban entre sí o hacían alianzas entre sí y comercializaban entre sí. Entonces todas las ciudades tenían un jefe supremo o gobernante, ¿sí?, de carácter hereditario, quiere decir que heredaba el poder a sus hijos, y en cada periodo vamos a tener ciudades que eran las más importantes en la región y que vivían de los tributos que obtenían a través de la conquista de ciudades más chicas. ¿Cómo es la organización social? Recordemos entonces que tenemos un jefe supremo, ¿sí?, o un gobernante, ¿sí?, que estaría en la cima de la pirámide, sería el que tendría más poder, el jefe de una ciudad-estado. ¿Bien? Por el otro lado, otra del grupo social que tenía más poder
eran los sacerdotes y los señores mayas, ¿sí? Los sacerdotes y la nobleza. Los sacerdotes concentraban mucho poder porque la religión era muy importante en las sociedades eh, americanas, ¿sí? Y los sacerdotes tenían una función muy importante que era llevar adelante, eh, eran los encargados de la religión, de las tradiciones, de los rituales, eh, de las ceremonias y del cuidado de los templos. Bien, por el otro lado, la nobleza, que eran quienes, los nobles eran quienes eran sectores privilegiados de la sociedad que se encargaban de ejercer el gobierno y de ayudar a gobernar a el jefe supremo. La mayoría de los mayas, ¿sí? De la población maya, eran lo que se conoce como el pueblo, ¿sí? Y en su mayoría eran campesinos, pero también estaban los artesanos, comerciantes, ¿sí? Porque las actividades más importantes eran, por un lado, la agricultura, la ganadería, y por el otro lado, el comercio, ¿sí? Y en la base de la pirámide están los esclavos, que son las personas que no tienen derechos y quedan por lo general capturados en guerras. Y muchos de ellos también terminaban no solo haciendo los trabajos más duros, sino que también eran sacrificados en fiestas rituales. Y por último, lo importante es que estos sectores sociales, o sea, cada uno de estos grupos sociales que están en las pirámides, ¿sí? Son grupos cerrados. Por eso, eso quiere decir que ninguno podía ni escalar socialmente, cada uno iba a permanecer de acuerdo a su nacimiento, en qué familia nacía, en una de las categorías sociales. Uno nacía hijo de un campesino, por lo general nunca iba a llegar a ser un noble. La base económica de los pueblos mayas, ¿sí? Dependían de la agricultura y el comercio. Todos los campesinos mayas debían pagar tributos en especie, o sea, en alimentos cultivados. Le debían pagar con alimentos a los encargados del gobierno local, a los representantes de la nobleza, ¿sí? Que trabajaban para el jefe supremo de la ciudad-estado maya. ¿Cómo se practicaba la agricultura? Como es una zona muy boscosa, ¿sí? Primero se quemaban los bosques de forma colectiva entre varios campesinos mayas. Después, una vez quemado, se enterraban las cenizas y se producía. Se producía durante unos años en esas tierras y se avanzaba hacia nuevas tierras, haciendo otra vez lo mismo, ¿sí? Se quema, se entierra las cenizas, se sacan las malezas, se cultiva durante 3 años, se cosecha y avanzan hacia nuevas tierras. Y también tenían jardines individuales, las familias campesinas, para tener otra forma de alimentación a partir de tener plantas frutales para completar sus dietas. El comercio también era otra de las actividades importantes que se desarrollaba en la cultura maya, en las ciudades-estado maya, ¿sí? Tanto el comercio de larga distancia con otras culturas y otros pueblos, como el comercio entre las principales ciudades y las ciudades que estaban bajo el poder de otras, bajo el mando de otras, y se hacía a través de lo que sería el trueque, ¿sí? Se intercambiaban el producto que necesitaba uno con el producto que necesitaba el otro. Algunas veces inclusive se utilizaba el cacao como moneda para estos intercambios.
En cuanto a la religión, como muchas de las sociedades americanas, la religión era muy, muy importante y era llevada adelante por los sacerdotes, ¿sí? Sobre todo por el sumo sacerdote, que era el más importante de ellos, que estaba encargado de las principales ceremonias religiosas y de los templos y los monumentos religiosos más importantes que se encontraban en las ciudades-estado, en las ciudades principales. Como todas las religiones de Mesoamérica y todas las religiones de América en general, ¿sí? Los pueblos eran politeístas, quiere decir que creían en varios dioses. Monoteístas son las culturas que creen en un solo dios. En este caso, los pueblos americanos eran politeístas porque creían en muchos dioses. Los dioses en los que creían la mayoría de los pueblos y los mayas también eran dioses que tenían que ver con la naturaleza y las cuestiones cotidianas de la vida de estas poblaciones, ¿sí? El dios Sol, el dios de la tierra, el dios del tiempo, de la fertilidad, ¿sí? El dios de la lluvia, están relacionados todo con las cuestiones de la vida, ¿sí? Por ejemplo, con la fertilidad de las mujeres, con los nacimientos, ¿sí? Con las lluvias que permitían la agricultura, el sol, ¿sí? Por lo tanto, también vale aclarar que la religión era una forma de dominación. Tanto el gobernante como los sacerdotes, ¿sí? Eran parte de la dominación social, la dominación del resto de la sociedad. La religión era fundamental para el jefe de la ciudad-estado mantener su control. Por lo tanto, los sacerdotes y la religión, ¿sí? Eran la fuerza, junto al ejército, eran las fuerzas que dominaban al resto de la sociedad, a los campesinos, a los esclavos, al pueblo común, y también, ¿sí? Era la fuerza que mantenía el control sobre las ciudades-estado más pequeñas. Las ciudades mayas eran grandes ciudades con enormes construcciones. Estas ciudades-estado más importantes tenían construcciones muy importantes, como eran los templos, como eran también los palacios y los observatorios, ¿sí? Esos observatorios astronómicos les permitían determinar los movimientos del Sol, de las estrellas, ¿sí? Cuándo se producía la época de lluvia, cuándo era mejor para sembrar y para cosechar. Tenían grandes estudios sobre astronomía. También los mayas llevaban registros del tiempo y tenían registro de la historia a través de una propia escritura, que es la escritura jeroglífica, ¿bien? Porque se escribe a través no de letras o de alfabeto como tenemos nosotros, sino a través de glifos, que son dibujos que representaban una sílaba o una palabra, ¿bien? Y acá ustedes tienen en el material algunos ejemplos de cómo eran los números, cómo eran algunos de los dibujos que representaban, ¿sí? Por ejemplo, al jaguar. Ahora vamos con el estado azteca o los mexicas, ¿sí? Que se encuentran también, si ustedes recuerdan el mapa, se encuentran también en la zona de Centroamérica, que se le llama Mesoamérica, específicamente en el actual territorio de México. Bien, los aztecas lograron construir un imperio
¿sí? Muy extenso territorialmente, a partir de las conquistas militares y las alianzas. Una sociedad fuertemente guerrera. Este gran imperio controlaba un extenso territorio y a muchos pueblos, distintas culturas, distintos pueblos que fueron sometidos a partir de la guerra o de las alianzas, y que pagaban tributo a el Estado, al imperio de los aztecas. ¿Quién era el líder de este imperio? ¿Quién concentraba el poder? Era el emperador, que era llamado Tlatoani, ¿sí? Y que era el jefe militar, el jefe supremo del Estado, el jefe también supremo de la justicia, el juez supremo, y el representante supremo de los dioses. Y estaba acompañado, ¿sí? Su poder era, no era absoluto, sino que compartía ese poder con el Consejo Supremo, con los jefes de las distintas comunidades, de las distintas, de los distintos pueblos, ¿sí? Aztecas. Bien. Los jefes del Estado, quienes ayudaban al emperador para controlar todo este extenso territorio, eran elegidos directamente por él, ¿sí? Y se encontraban distribuidos por todo el imperio. Había jueces, sacerdotes y militares que eran las figuras más importantes, y que permitían que funcione este extenso imperio que construyeron los aztecas. Su economía estaba basada, como la economía maya, también en la agricultura y el comercio, ¿sí? El comercio era llevado a cabo por un grupo específico, por una comunidad específica, por uno de los pueblos, ¿sí? Que se llama los Aztecas, ¿sí? Y la actividad comercial se realizaba en mercados que existían en las distintas ciudades, que eran las más importantes de las ciudades mexicas. Y también se realizaba el comercio a larga distancia eh, entre todas las ciudades de este gran imperio. Ahora, la agricultura, hay una gran diferencia con la agricultura que se realizaba por los mayas. ¿Por qué? Porque era una zona totalmente distinta en cuanto a su biodiversidad ambiental. Mientras los mayas tenían que talar los bosques porque vivían en lugares muy boscosos, en este caso los mexicas, sobre todo con su capital en Tenochtitlán, que una palabra muy difícil, que sería, estaría cerca de el Valle Central de México, que estaba rodeada, ¿sí? Por agua, ¿bien? Era como una gran isla flotante, ¿sí? Y por lo tanto era muy pequeña la cantidad de tierra, porque era una gran ciudad, ¿sí? Era muy pequeña la cantidad de tierra para producir alimentos. Por lo tanto, inventan un sistema muy sofisticado que se llama chinampas, ¿sí? A la orilla de los lagos que rodeaban a la ciudad capital, ¿sí? Se crean islas flotantes donde se practicaba la agricultura, ¿sí? Sobre los lagos. ¿Bien? Y esto le permitía ampliar la capacidad de producir alimentos. Imagínense
qué sofisticada era esta sociedad, que se podía realizar agricultura a pesar de no tener espacio o territorio, ¿sí? Tener campos alrededor de la ciudad, sino que se producía sobre los lagos, ¿sí? Se utilizaba todo un sistema de ingeniería que permitía cultivar sobre los lagos a partir de estas chinampas. La sociedad azteca entonces está organizada y dividida a partir de lo que se conoce como calpulli o grupo familiar, ¿sí? Todos los familiares que tenían un antepasado se organizaban en una comunidad. Esa comunidad se llamaba un calpulli, ¿sí? Donde estaban todos los familiares eh, y era la base sobre la que eh, se dividía la sociedad azteca, ¿sí? Todo miembro de la sociedad azteca formaba parte de un calpulli, de una familia, de una comunidad, ¿sí? De una aldea, donde eran todos miembros de una familia. ¿Bien? Está por encima de todos y el más importante, como ya dijimos, es